Hola, buen día a todas y a todos. Hace unos días hemos visto una serie de titulares a partir de una carta, un comunicado de la FLIP, haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro sobre los pronunciamientos y las críticas y las correcciones que el presidente ha tenido frente al comportamiento de ciertos medios informativos y el sistema mediático de nuestro país. Pues bien, alrededor de esto se ha generado una línea argumental que se viene a resumir más o menos en lo siguiente. Titulares por este estilo y una línea argumental de la siguiente manera. La FLIP hace duro llamado al presidente Gustavo Petro. Seguido a esto, la línea argumental se basa en lo siguiente. Estos señalamientos por parte del presidente ocurren en medio de una tendencia global de deslegitimar a los adversarios y al periodista y a los periodistas. Seguido a esto se plantea entonces que el presidente en un mes ha generado 34 tweets en donde se pretende generar duda ante la audiencia sobre la idoneidad de los medios de comunicación. Bien, vamos a explicar por qué este tipo de pronunciamiento de la FLIP y si en realidad es esto lo que está ocurriendo o qué se esconde detrás de esto. Para lo cual vamos a servirnos de ese concepto de Pierre Bourdieu del campo. Pierre Bourdieu dice: el campo es un espacio específico donde suceden una serie de interacciones. Dice, existe por lo tanto un sistema particular de relaciones objetivas. Y nos dice que podemos entenderlo así como que el panorama social es una tabla de ajedrez en donde existen en donde cada cuadro es un campo específico. El campo de la literatura, el campo de la intelectualidad, el campo periodístico, etcétera, etcétera. Dentro de cada campo que cumple una función en la sociedad en general, existen tensiones internas. Cada campo disputa hacia afuera una posición de prestigio y de influencia en el panorama social general. En ese sentido, el campo discute un tipo de capital. En el campo periodístico, en el sistema mediático, hablaríamos del control de ciertos bienes simbólicos y la producción de cierto valor que viene a traducirse en la posibilidad de imponer unas líneas retóricas y una serie de debates y temas en la agenda pública. Por lo que cabe preguntarse realmente a quiénes sirven los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación y el actual sistema mediático, y en ese sentido de las diferentes plataformas informativas o medios informativos. ¿Qué modelo de negocio están utilizando? Si el medio de negocio, el modelo económico, es realmente lo que está definiendo su línea argumentativa y su línea editorial. ¿Quiénes son los dueños, por lo tanto, de estos medios de comunicación y en ese sentido las líneas editoriales? Bien, dicho esto, vale la pena pensar también qué es en definitiva la noticia. La noticia, según Arraiz, es aquello que los periodistas creen que les interesa a la audiencia, y por lo tanto, en ese sentido, la noticia es lo que le interesa a los periodistas. En esta lógica, o bajo esta definición de Arraiz, lo que tenemos es que lo que le interesa al periodista es lo que le debe interesar al público. Es decir, el periodista tiene una capacidad de escoger y moldear la realidad. Pero Martínez Alberto va más allá y nos dice: la noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que puede considerarse masivo y que una vez ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio para su difusión. En ese sentido, miremos que Martínez Alberto nos habla es un tema interpretado y valorado por aquellos sujetos promotores dueños del canal de difusión. Por lo que los medios de comunicación responden claramente a una intencionalidad, recogen, interpretan y valoran una realidad. Y el cine va más allá y nos va a criticar el tema de la noticia en sí, nos pone
a pensar sobre la calidad informativa, señalando lo siguiente: la noticia no es un hecho, sino más propiamente dicho, la veracidad, sino la narración de un hecho. En ese sentido, la veracidad de la noticia es cuestionable, puesto que, nos dice China, existen noticias que son falsas y no por eso dejan de ser noticias. Por lo que el concepto de noticia no lleva inserta el concepto de verdad. En ese sentido, la noticia puede ser algo que impacta al público y no por eso tiene que ser cierto. En ese sentido ¿qué es lo que hace la FLIP? La FLIP realmente está defendiendo el campo periodístico, defendiendo los medios de comunicación, defendiendo su capital, que viene a traducirse en ese sistema simbólico, en esa disputa simbólica, en ese prestigio y en esa capacidad de influir sobre la percepción de la realidad de las audiencias. Por lo que, si volvemos al comienzo, cuando señalábamos los diferentes titulares alrededor del comunicado de la FLIP, lo que vemos es una línea argumental unificada, es decir, una suerte de militancia política en defensa de su campo, su prestigio y la posibilidad de reclamar esa producción simbólica de discursos públicos, de interpretación de la realidad. En ese sentido se violan las reglas propias del campo periodístico, que debería, entre otras, buscar que las prácticas al interior del campo sean transparentes y permitan o generen una mayor calidad informativa. Tenemos una suerte de militancia política que no es nueva, que si nos vamos a la situación de campaña electoral, la FLIP ya había hablado al respecto sobre que Gustavo Petro atacaba la libertad de prensa. Es una línea argumental que, en lugar de ser críticos y pensar sobre la calidad informativa de los medios y de su campo, lo que pretende es influir en el debate público, generar controversia pública, en definitiva la defensa a ultranza del campo. En este sentido, realmente lo que hace el presidente Gustavo Petro es pedirle a la prensa, pedirle a ese campo mediático y a ese campo informativo que trabaje hacia sí sobre unas mejores prácticas. En definitiva, quizás lo que deben hacer los medios de comunicación, el sistema informativo, es releer, pensar, tomar como base aquella guía de trabajo periodístico, puede ser el de la BBC, que se basa en generar confianza y calidad informativa. Realmente, si tenemos unos medios de comunicación, un sistema informativo de calidad, contribuimos a la creación de una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.